Buenas tardes. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok, ¿me les va bien? David, ¿cómo estás? María Alejandra, hola. Bueno, espero. Bueno, entonces hoy vamos a empezar con la temática de ecuaciones diferenciales lineales. Como ya habíamos visto, este es otro tipo de ecuaciones diferenciales, las cuales tienen pues unas determinadas características. Teniendo en cuenta pues esas características, vamos a hablar de ellas y vamos a ir hablando un poquito de lo que sucede con respecto a ellas. Primero que todo, las ecuaciones diferenciales que son de esta forma, como las que encontramos aquí, perdón, es como estas ecuaciones que tenemos aquí, Profe, pues qué pena, no se ve nada. espérame un segundito, porque no sé qué pasará. Regálame un segundito. Ahora sí. Sí, profe. Ok, muchas gracias. Bien, entonces, como les estaba indicando, vamos a empezar con el tema del método de solución de ecuaciones diferenciales homogéneas. Entonces, vamos a tener en cuenta varias cositas. La primera, las ecuaciones diferenciales que son lineales tienen esta forma. Como ya nosotros habíamos visto, tenemos una función de la cual depende una de las diferentes derivadas, además la función sin derivar y una función que está aquí dentro del término. Entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Aló, estaba mejorando un poquito aquí el sonido. Bueno, entonces teniendo en cuenta nosotros esta ecuación diferencial, entonces fíjense que primero que todo las funciones que acompañan tanto a la derivada como a la y son funciones que solo dependen de x y esto está igualado a una función que va a depender de x. Teniendo en cuenta esto, esta es una ecuación diferencial lineal. ¿Listo? Esa es la característica esencial. Entonces, toda ecuación que encontremos de esta forma tiene esa característica. Por ejemplo, si yo tengo 2x y' más 3y igual a 4x, esto sería una ecuación lineal, una ecuación diferencial lineal, por ejemplo. En este caso, tenemos nosotros en cuenta esas indicaciones. Permítame un momentico, chicos, que me están marcando desde la universidad. Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues vamos a decir nosotros que esto es una ecuación diferencial lineal. Bien, además, vamos a tener nosotros en cuenta entonces que existen un tipo de ecuación diferencial lineal que es especial y que se llama una ecuación diferencial lineal homogénea. ¿Cuándo vamos a decir nosotros que una ecuación lineal es homogénea? Cuando está igualada a cero. Entonces, cada vez que tengamos nosotros una igualación a cero, como lo vemos aquí, vamos a decir que es una ecuación diferencial homogénea. Eso nos da unas indicaciones especiales que nos sirven a nosotros en el desarrollo. Entonces, miremos. Entonces, vamos a mirar que existen dos procedimientos para resolver ecuaciones diferenciales homogéneas, dependiendo básicamente de la complejidad de la ecuación diferencial. Entonces, por ejemplo, eh, o vamos a tener en cuenta este primer procedimiento. El primer procedimiento tenemos nuestra ecuación diferencial homogénea. Recuerden que es homogénea porque es igualada a cero.
y lo hacemos nosotros, o lo que vamos a tratar de hacer es separar la ecuación. Entonces, de tal forma que podamos generar como tal este tipo de ecuación. Entonces, ¿qué tenemos aquí nosotros? Si nos damos cuenta, pasamos o este término lo podemos pasar al otro lado del igual, que es lo que nos sucede aquí, ¿ok? Y aquí, entonces nos quedaría, al pasar este A1, XY, al otro lado pasaría negativo, que es este término que tenemos aquí, y lo que vamos a hacer ahora es tomar esta función y la vamos a despejar, es decir, nos quedaría de Y de X igual a menos A1X sobre A0X. Y. Y aquí, perdón, voy a borrar un poquito aquí que me está quedando como mal. Me está quedando mal aquí un par de cosas. Entonces, tenemos nosotros aquí que nos queda el A1 y nos queda la Y aquí. Teniendo en cuenta esto, lo que podemos hacer nosotros es tomar esta función y fíjense que esta primera parte de acá es nuestra derivada, la segunda parte depende de una parte de X, otra de Y. Entonces, a esta parte de acá, que está aquí con su negativo, la vamos a llamar, o sea, a esto A1X sobre A0X, lo vamos a llamar P de X. Teniendo en cuenta eso, pues nos queda entonces de Y de X igual a P a menos P de X con respecto a Y. Y fíjense que esto es una ecuación diferencial separable. Entonces esto se vuelve una separable. Aquí, pues lo que sucede es que pasamos lo que tiene Y a un lado y es este término que nos queda aquí y pasamos lo que tiene el X al otro lado. Al tener en cuenta eso, pues nos quedaría esta ecuación que sería nuestra base esencial para el desarrollo como tal. Si yo me fijo, puedo resolver esta ecuación teniendo en cuenta varias consideraciones. Entonces, voy a hacer aquí una cosa para que nos quede claro en el desarrollo. Entonces, recordemos que tenemos nosotros nuestro de Y sobre Y igual a menos P de X de X. ¿Qué podemos hacer en este lado? Entonces, básicamente, lo que hacemos aquí es integrar ambos lados y entonces nos quedaría logaritmo natural de Y igual a menos P de X. Aquí nos quedaría, como no conocemos P de X, entonces nos quedaría la integral P de X y vamos a decir que existiría un C que estaría englobando las dos constantes que tendríamos en este lado. ¿Cómo quitamos nosotros entonces en este caso? Ya sabemos que quitamos el logaritmo con una Euler y entonces aquí me quedaría Euler a la menos integral de P de X más C. Bien, teniendo en cuenta eso, como C es un término arbitrario, voy a llamar C1 y esto lo puedo separar como E a la menos integral de P de X por E a la C1 y esto se vuelve una constante que vamos a llamar C, perdón, una constante
que para nuestro caso la vamos a llamar c. Entonces lo que nos va a quedar es que aquí el Euler con el logaritmo se cancelan y nos quedaría que, como esto es una constante, la voy a llamar c, Euler a la menos integral de p de x de x. Entonces en realidad lo que nos va a suceder es que nos va a quedar una forma similar a esta, la cual nos va a servir a nosotros básicamente como herramienta para el desarrollo de este tipo de ecuaciones diferenciales. Entonces, tengamos en cuenta esta ecuación, que es la que nos va a servir a nosotros para el desarrollo de esa ecuación diferencial. Bien, entonces, listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces recordemos aquí lo que vamos a hacer nosotros sería entonces tener en cuenta que y va a ser igual a una constante Euler a la menos integral de p de x de x. Bien, entonces lo que vamos a hacer es con este ejemplo tratar de resolverlo para que quede una integrable en este sentido. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, igual que como se dieron cuenta ahorita, lo que se trata de hacer es tratar de despejar la ecuación. Entonces, de y de x se pasa el otro término al otro lado, x al cubo y. Entonces nos queda una ecuación de y de x. Voy a pasar esta x a dividir sobre x. Y entonces esto me quedaría menos x a la 2y. Entonces, perdón. Listo. Entonces esto no queda una ecuación diferencial separable. Entonces yo puedo pasar la y para acá. Paso mi x al cubo de x. Entonces fíjense qué va a suceder aquí. La integral ahorita la hacemos de igual forma, o sea, me queda la integral aquí, la integral aquí. Ya sabemos que esto nos da el logaritmo natural de y esta integral nos quedaría entonces menos x a la 4 sobre 4 más c. Obviamente, aquí no nos va a quedar de una vez el p de x. Ay, yo le embarré aquí en una cosa. Perdón, muchachos, le embarré aquí en una cosa. Y es que tomé la función como no era. La tomé como la inicial y ya habíamos dicho que aquí nos quedaba un x era al cuadrado. Entonces esto nos quedará x a la 3 sobre 3. Listo, se aplica lo mismo, se aplica el Euler que aplicamos ahorita, logaritmo natural de y, igual entonces a Euler de menos x cubo sobre 3 más c. Bien, teniendo en cuenta eso, pues igual que lo que sucedió ahorita, se cancela como tal. ¿Listo? Y igual a, esto nos quedaría Euler a la menos x cubo sobre 3 por Euler a la c, teniendo en cuenta las propiedades de las potencias, y esto como tal también es una constante. Entonces esto es una constante c, vamos a llamar esta c1 para no perdernos, y tendríamos entonces que esta nos quedaría al reorganizarla de esta forma. Entonces esta vendría a ser la solución de la ecuación diferencial inicial que tenemos arriba. Entonces, esta sería la primera forma de cómo se resuelve este tipo de ecuaciones. O sea, primero, convirtiéndola en separables. ¿Listo? Recuerden que aquí ya nos quedó una ecuación separable. Para luego generar pues las integrales y tratar de cancelar nuestra ecuación. Fíjense que aquí nuestro p de x en realidad se convirtió en esta
función, o sea, p de x era x al cuadrado, porque fue el término que nos quedó acompañando a la y. Bien, entonces tengamos en cuenta eso. En el segundo procedimiento, pues es muy similar, tiene varias partes similares a lo que nosotros estamos trabajando en el primero, pero este método nos normaliza sobre todo cuando la ecuación no es homogénea. O sea, si es homogénea tenemos las dos posibilidades, pero cuando no es homogénea, la que nos va a servir en realidad es esta segunda. Entonces, igual que ahorita, tenemos nosotros en cuenta que la ecuación diferencial es homogénea, ecuación diferencial lineal homogénea. Despejamos la ecuación. Lo que hacemos aquí primero que todo es dividir todo por a sub 0 x. Entonces, cuando yo divido todo, entonces aquí estoy diciendo a sub 0 x sobre a sub 0 x. Y pues aquí también a sub 0 x a este lado. Y lo que nos va a quedar como resultante sería esta ecuación. Teniendo en cuenta lo que hablamos ahorita, entonces vamos a decir nosotros que p de x es igual a 1 de x sobre a sub 0 de x. Entonces, esa es una de las indicaciones principales que debemos tener en cuenta nosotros cuando vamos a resolver esto. Entonces, esto también, digamos así, esta ecuación que es la que nos va a quedar, se podría reescribir como y' más p de x y, perdón, p de xy igual a 0. Y esa va a ser como nuestra principal indicación aquí. Bien, vamos a tener en cuenta nosotros dos cosas más para tener en cuenta o poder resolver este tipo de ecuaciones. La primera es que vamos a llamar un factor μ de x igual a e a la integral de p de x. Bien, cuando hacemos esto no usamos no usamos constante de integración, o sea, no se usa constante de integración, básicamente para no complicar un poco la ecuación. Entonces, vamos a tener nosotros la siguiente indicación. Vamos a decir, bueno, aquí la embarré, esto es un igual. Vamos a decir que la derivada de esta función u de x va a ser igual a la derivada de x e a la integral de p de x. Entonces, fijémonos aquí qué sucede. Cuando yo integro esta función, me voy a fijar, en mi caso, que esta función, vamos a mirar, p de x de e a la integral de p de x, si yo hago esa diferencial, entonces me va a quedar e a la integral de p de x por la derivada interna, pero entonces sería la derivada con respecto a x de lo que está pues arriba porque sería la interna. Bien, si yo me fijo, la derivada de la integral hace que se cancele la derivada de la integral, con lo que esta función por p de x, perdón, bueno, y pues si yo me fijo, esto que tengo aquí corresponde a μ y esto es p. Entonces, por eso podemos decir nosotros
que la derivada de mu con respecto a x es la misma mu por p. Bien, teniendo claro eso, si yo derivo ahora no con respecto o derivo con respecto a x, pero la función de mu y, entonces esto me queda por derivadas parciales. Teniendo en cuenta eso, tenemos entonces mu de y de x derivando con respecto a x, con respecto a y, perdón, y me quedaría y de mu de x. Esto derivando con respecto a x. Teniendo en cuenta pues lo anterior, tenemos nosotros que mu de y de x más y teniendo en cuenta que mu de x es esta misma que tenemos aquí arriba, o sea, la llevamos de aquí hacia allá, esta es la misma, entonces nos quedaría, teniendo en cuenta que esta es la solución, nos quedaría mu p. Bien, yo puedo factorizar de aquí mu, y entonces esto nos quedaría de nos quedaría d de y de x más yp. Entonces, de allí es que vamos a basarnos nosotros para tener en cuenta pues este tipo de ecuación. ¿Qué vamos a tener nosotros aquí? Básicamente, si unimos esta parte con esta de acá, lo que vamos a tener nosotros al tener la igualdad es que mu de y prima, que es la derivada que estamos aquí hablando aquí, va a ser igual a mu por y prima más p de y. Y esto es lo que vamos a usar nosotros para poder resolver este tipo de ecuación. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Bueno, no voy para la otra porque aquí no me alcanzó el espacio. Bueno, recordemos entonces que tenemos aquí mu de y prima igual a mu por y prima más p de y. Y teniendo en cuenta que ya teníamos una ecuación diferencial y más p de y igual a 0, entonces fíjense que este término, o sea, recordemos de dónde venía esta. Esta venía de y de x más p de xy igual a 0. Recordemos que es esta misma. Y fíjense que esta ecuación es esta misma que está aquí adentro. Bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, quiere decir que mu de y para este caso es igual a 0, teniendo en cuenta el 0 que tenemos aquí. Si eso es así, entonces podemos decir nosotros que puedo sacar la integral de mu de y prima con respecto a x igual a la integral de 0 de x. Si integro este lado, recordemos que en este caso la integral con la prima se van, entonces nos quedaría esto, y a este lado nos quedaría que la integral de 0 es una función c. Bien, y teniendo en cuenta que ya habíamos dicho que mu era e a la integral de p de x, entonces nos va a quedar e a la integral de p de x y igual a c.
Es decir, que nos va a quedar que y es igual a c sobre e a la integral de p de x, que yo puedo decir que esto es lo mismo que c e a la menos integral de p de x de x. Entonces fijémonos que aquí llegamos a la misma solución que utilizamos en la anterior. Entonces miremos en el primer procedimiento. Entonces fíjense que en el primer procedimiento llegábamos nosotros a tener esta ecuación diferencial o esta solución de la ecuación diferencial. En este caso nos dio exactamente la misma solución. Entonces, que es lógico lo que nos debe dar. Bueno, entonces miremos cómo se aplicaría en el mismo caso de la ecuación del ejercicio anterior que ya habíamos hablado. Entonces, tenemos en cuenta esto de acá. Para poder hacer esto, lo primero que tenemos en cuenta nosotros es hallar el factor P de X. A este factor, ojo, esto se le llama factor integrante. ¿Qué es para nosotros en este caso el factor integrante? Entonces tenemos que coger todo lo que tiene la función, o sea, aquí tenemos la x más x cubo y igual a 0, dividido todo por x porque es el término que está acompañando a la derivada, con lo que esta ecuación nos quedaría de y de x, perdón, de y de x más x al cuadrado y igual a 0. Entonces, para nuestro caso, ¿quién va a ser P de X siempre? P de X va a ser el término que acompañe siempre, siempre, el que acompañe a la Y. Entonces, aquí es supremamente importante tener en cuenta eso. Entonces, aquí lo que vamos a tener nosotros es que este factor, el que acompaña, es nuestro factor integrante. Bueno. Teniendo en cuenta eso, pues P de X sería igual a X al cuadrado, con lo que podríamos hallar de una vez mu. Mu sería E, como ya dijimos, E a la P de X. Aquí tenemos nosotros en cuenta que esto es E a la integral de X cuadrado de X. Y esto pues nos vendría a quedar E a la X al cubo sobre 3. Entonces, como les dije, no usamos constante aquí para poder desarrollar la integral o al desarrollar la integral, sino que lo dejamos sin constante. Bueno, teniendo en cuenta pues lo anterior que vimos, que era lo que sucedía. Fíjense que aquí me va a quedar mu por y igual a c. Entonces, eso en realidad es lo que vamos a tener en cuenta nosotros. O sea que aquí nos va a quedar mu por y igual a c. ¿Quién es mu? Mu nos quedó e a la x al cubo sobre 3 por y igual a c. Y entonces en este caso nos va a quedar y igual a c sobre e a la x al cubo sobre 3. Que si yo despejo esta ecuación, o sea, si la coloco en forma original, esto me quedaría sobre 3. Y fíjense que esta misma es la solución que nos quedó en el ejercicio que hicimos anterior. Este que tenemos aquí. Entonces fíjense que es esta misma solución. Bien, entonces hay que tener en cuenta, en este caso, tener mucho cuidado, determinar quién es el factor integrante, hacer la integral rápido y únicamente es tener en cuenta esta ecuación que está aquí. Y con esa es mucho más rápido.
Entonces vamos a resolver un par de ejemplos más y para tenerlos allí claros. Entonces miremos. Entonces, por ejemplo, si tenemos nosotros esta función y' más 100 y igual a 0. Bueno, entonces fijémonos primero que es una función de la cual pues aquí no depende de nada, pues vemos que es 1, aquí es un 100 que depende pues lo mismo de una x y igual a 0. Entonces lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que esta ecuación se convierte en esto que tenemos aquí, donde el factor integrante para nuestro caso es 100. 100, ¿por qué es el factor integrante? Porque es el que acompaña, en nuestro caso, vamos a mirar una cosa aquí, este 100 es el que acompaña a la y él es el que nos va a servir a nosotros para generar como tal el factor integrante que utilizamos nosotros. Es decir, para hallar mu, que es igual a e a la integral de p de x de x. Si hacemos esto, entonces sería e a la integral de 100 de x. Y esto nos da e a la 100x. Bueno, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que la ecuación que nos va a servir es esta, podemos reemplazar ya los valores y hallar de una vez la ecuación. Entonces, en este caso, nos quedaría e a la 100 x y igual a c. Bueno, continuando. Profe, sí está acá. Ok, listo. Entonces, vamos a continuar. Entonces aquí, fíjense qué sucede. Para nuestro caso, la ecuación quedó muy sencilla, quedó muy fácil en su desarrollo. Entonces, aquí nos queda esto. Ay, otra vez quedó esa linecita que no me gusta, que no me quiere borrar. Listo. No, no quiere funcionar ahí. Listo. Teniendo en cuenta eso, nos quedaría entonces despejar esa ecuación, con lo que esto nos quedaría c sobre e a la 100x. Entonces, teniendo en cuenta que esto está positivo, yo lo puedo subir negativo y esto entonces nos serviría como ce a la menos 100x. Y esta sería la solución de esa ecuación que tenemos arriba. ¿Listo? Ok, David, ¿alguna pregunta? No, profe, todo estaba claro. Ok, vamos a hacer otro par de ejercicios más para ir entendiendo un poquito mejor el sentido. Bueno, vamos a hacer este, por ejemplo. Tenemos 500 menos xy' más 4y igual a 0. Entonces, fijémonos qué pasa aquí. Aquí como tenemos este 500 menos x, ese no nos puede quedar ahí. Entonces y' más 4 sobre 500 menos x por y debe ser igual a 0. Teniendo en cuenta que pasamos este término 500 menos x a dividir todo, ¿no? Voy a colocarlo aquí para que no nos perdamos y entendamos mejor. Entonces 500 menos x. Entonces aquí este 500 menos x con este 500 menos x se anulan. Aquí pues sobre 0 sobre 500 pues da el mismo. Nos quedaría y' más 4 sobre 500
menos x, y igual a 0. Entonces aquí es donde tenemos que tener muy en cuenta nosotros lo que vamos a hacer. Fijémonos entonces para nuestro caso que quién es lo que acompaña a y. El que acompaña a y es este término. Al ser este término, esto es p de x. Entonces nuestro p de x vendría a ser igual a 4 sobre 500 menos x. Y de acá pues tendremos que entonces hallar mu, nuestro factor integrante, que es e a la menos integral, perdón, no me interesa, aquí no va menos. Nos quedaría 500, perdón, integral de 4 sobre 500 menos x de x. Bien, tendremos que hacer esta integral. Entonces esa integral, voy a hacerla aquí en otro color. La integral de 4 sobre 500 menos x de x. Entonces pues podemos hacer una u, no llamemos u, sino llamémoslo por ejemplo n. N sería igual a 500 menos x. Entonces dn sería menos de x. Con lo que pues nos quedaría una integral de menos 4 de n sobre n. Y esto pues nos quedaría menos 4 integral de dn sobre n. Y esto es igual a menos 4 logaritmo natural de n. Si yo tengo en cuenta las propiedades de los logaritmos, este menos 4 yo lo puedo subir como logaritmo natural de 500 menos x a la menos 4. Recuerden que aquí hay una propiedad que dice que si yo tengo logaritmo natural de x, esto es lo mismo que logaritmo natural de x a la n. Entonces estamos usando esta propiedad que es una propiedad de los logaritmos. Bien, ya teniendo en cuenta eso, pues voy a volverme entonces a continuar esta integral, con lo que mu vendría a ser igual a e a la logaritmo natural de 500 menos x a la menos 4. Entonces aquí se cancela el logaritmo natural con el Euler, con lo que esto nos quedaría 500 menos x a la menos 4. Bien, recordemos entonces nosotros que para solucionarlo, entonces tenemos mu por y igual a c. Entonces, para nuestro caso, el mu nos dio 500 menos x a la menos 4 por y igual a c, con lo que si yo paso este término al otro lado, pasaría de negativo a ser positivo. Entonces tendríamos que y es igual a 500 menos x a la 4 por c. Y esta sería nuestra solución de esa ecuación diferencial. ¿Ok? Listo. Bien. Cuéntame. Bien, David, ¿alguna duda de ahí? No, profe, todo está bien. Ok, listo, David. Bien. Listo. Bien. Entonces, digamos que esa es la primera parte de lo que vamos a ver esta semana. La otra clase vamos a trabajar lo que tiene que ver como no homogéneas. Entonces, tener en cuenta eso. Un par de cosas para tener aquí en cuenta. Recuerda primero que todo que hay un trabajo para entregar el día de mañana de un video y que esta semana tendremos la semana de parcial. Y ya está en la plataforma la ubicación del parcial para que por favor lo tengan muy en cuenta. ¿Listo? Y puedan desarrollarlo. ¿Listo? No sé si tienes alguna duda con respecto. Profe, tengo dos preguntas. ¿Cómo? Tengo dos preguntas. La primera es acerca del video. ¿Usted cuándo subió
el archivo, profe, de lo que tocaba, de los ejercicios que Desde tocaba el hacer. martes de la semana pasada. Con razón, profe, es que, digamos, en mi caso, yo, o sea, yo había leído eso y pensé que se hacía de cualquier ejercicio. Y ¿No? digamos, yo grabé eso, porque o sea, Sí. yo lo que hice fue hacer trabajos, lo hice el fin de semana, pues salía de viaje, y digamos, hasta hoy que iba a mirar cómo se montaba eso, ¿Mm? pues los ejercicios. Entonces a mí pues, me tocó volver a grabar, por decirlo así. ¿Y ya lo terminaste? ¿O necesitas más tiempo? Pues que era eso, profe, que pronto, pues, o sea, Mm, que, pues, por el favor, qué pena sí. cuando suba el archivo, pues, para uno quedar más claro, porque, digamos, en mi caso yo ya había grabado y me toca volver a grabar. Y Mm, la grabamos grabado. bueno, listo. Lo tendré en cuenta. Sí, Bueno. profe, y lo otro es que los parciales, usted también se lo movió, ¿no? También movió la fecha, ¿no? Sí, estaba inicialmente para hacerlo el miércoles, pero pues como les corrió un poquito la fecha también del video, pues lo dejé para el viernes. Listo. ¿No que el sábado? Perdón, el viernes, el sábado, no recuerdo ahorita. Espérame, El- reviso. Listo, entonces no hay problema. Te corremos el video para entregarlo el miércoles para que no tengas tanto afán. Y pues el parcial sí será el sábado. La Listo, profe. recomendación, el parcial está entre 12 del día y 8 de la noche. Entonces, para que lo tengas en cuenta y tengas tiempo suficiente como para desarrollarlo. ¿Listo? Sí, profe, no hay Será problema. una serie de ejercicios en la cual tienes que, aparte de contestarlo, entregar los procedimientos. Solo va a Ah, ser ok. válido cuando se entregan los procedimientos. ¿Listo? Ah, ok. Listo, profe, no hay problema. Bueno, listo. Listo. Entonces, David, estamos pendientes entonces. Cualquier cosa me escribes y estamos allí pendientes. Bueno, Muchas gracias. bueno, Sí, que cuídate, tenga una buena noche. Chao.